Listo. Creo que vamos aquí entonces. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces lo que pasa es que este mecanismo, bueno, se llama manivela balancín, es el que habíamos visto anteriormente y al cual le calculamos el grado de libertad, ¿sí? Que aquí pues hay un error, bueno, de pronto lo tengo que corregir. Habíamos dicho que el mecanismo posee cuatro eslabones, ¿sí? Tres que se ven evidenciados aquí, o sea, N1, N2, N3 son las tres barras que se ven ahí físicas. Pero siempre que vean un empotramiento, ¿sí? Ese empotramiento que es como la tierra mecánica se considera un eslabón más. Lo que quiero que no confundan es que si aquí como hay dos empotramientos, entonces no van a confundir que ya son dos eslabones más, no, sino que pueden haber todo el número, pueden haber todos los empotramientos que quieran, pero todos ellos hacen un solo eslabón, ¿sí? Entonces, habíamos calculado que cuatro eslabones, ¿sí? Según la fórmula, cuatro eslabones, entonces 4 menos uno 3 por 3 9 y habíamos visto que cuatro articulaciones de un solo grado de libertad y cero articulaciones de 2 grados de libertad. Entonces este número era 4 por 2 8, entonces 9 menos 8 1. ¿Qué quiere decir entonces ese 1? Que el mecanismo tiene un grado de libertad. Aquí lo vemos, este mecanismo es el mismo al anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué uno solo? Porque, ¿qué hace este mecanismo? Mejor dicho, este mecanismo transforma la rotación de la manivela, lo transforma en este movimiento angular, angular oscilante de esta barra. Entonces, como esta entrada de movimiento genera una sola salida de movimiento, esa sola salida de movimiento es el grado de libertad del mecanismo. Si por ejemplo hubiera otra barra, ¿sí? Que gracias a la entrada de movimiento también se pudiera mover, ahí estaríamos hablando de que el mecanismo tuviera 2 grados de libertad. Y la fórmula anterior así también lo ratificaría, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace este mecanismo. De pronto ya, ahí fue donde se paró o se detuvo la videoconferencia, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, eso no lo hayan visto, ¿cierto? El mecanismo de tijeras. Entonces, este mecanismo, ¿qué hace? ¿Sí? Este mecanismo lo que hace es que son pues, toda una serie de barras así articuladas en forma de X, ¿sí? Entonces son barras que tienen cuántas articulaciones. Tiene tres articulaciones, ¿sí? Entonces las tres articulaciones se emplean, dos en los extremos y una en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Este eslabón está articulado aquí con este elemento que se mueve linealmente. A lo que este punto rojo se va más a la izquierda, sube la tijera y cuando este punto rojo, ¿sí? se mueve a la derecha, pues la tijera se comprime y baja, ¿sí? Aquí en la animación podemos verlo, ¿no? Entonces, yo he visto la aplicación de este mecanismo, por ejemplo, en carros que tienen aquí encima una plataforma y se emplea para elevar a ciertos trabajadores y hacer pues trabajos en alturas, ¿no? Si alguien de pronto conoce otra aplicación, pues lo podría compartir y decirnos. Los gatos para los carros. ¿Cómo? Gatos para los carros puede ser un ejemplo o no. Los gatos para los carros. Sí, yo he visto que ellos sí. De hecho, ellos tienen nada más dos barras, ¿no? O sea, solamente, digamos, las dos primeras. Entonces ellos con esas dos barritas, pues también hace el mismo objetivo. Claro. Sí, exacto. Ese es otro ejemplo. Bueno, este es pues un ejemplo de mecanismos de barras. Acá tenemos, por ejemplo, eh, este otro mecanismo, ¿sí? Se llama el mecanismo de Hart. ¿Qué hace? ¿O qué observan en la animación? Pues que esta barrita roja, se mueve, digamos, de manera angular, pero oscilante, porque va desde cero hasta acá, hasta de pronto que unos 60 grados, no sé. Y al final se describe una trayectoria lineal, ¿sí? Entonces es un mecanismo que transforma el movimiento angular oscilante
en un movimiento lineal, ¿sí? Hay otro ejemplo de este mecanismo que viene a continuación, que es más interesante, y es el mecanismo de Chebyshov. ¿Qué hace este mecanismo? Digo que es interesante y a la vez complejo. ¿Por qué? Porque miren todos los eslabones que posee, ¿sí? Y toda la forma, y digamos la forma compleja de cómo se conectan entre ellos, ¿sí? ¿Qué hace al final? Miren que el eslabón azul que está acá, ese eslabón azul es digamos, es esta barra que rota, ¿sí? Digámoslo así, es decir, a ver, lo que está a la izquierda es el mismo mecanismo de la derecha, solo que el que está a la izquierda está más simplificado. Entonces, el de la derecha, el eslabón azul, que es un eslabón que ustedes ven ahí cuaternario, porque tiene cuatro puntos de conexión, cuatro nodos, ¿sí? ¿Qué pasa? Su rotación se transforma en una trayectoria, ¿sí? Que vemos aquí, y esa trayectoria, digamos, describe un poco cómo es el movimiento del caminar humano, de la marcha humana. Entonces, mecanismos como estos se emplean, por ejemplo, en robots bípedos, ¿sí? En robots que tratan de imitar el movimiento de, de la marcha humana, ¿sí? Entonces, este mecanismo ya tiene un poquito más de complejidad, ¿sí? Y lo que les decía al inicio de la clase, que con los mecanismos de barras yo puedo, ya dependiendo pues también mi imaginación y todo eso, y bueno, aprovechando que ustedes manejan un software CAD, ustedes pueden idear o inventarse un mecanismo que haga una trayectoria X a partir de la rotación, ¿sí? de una barra. Entonces, este mecanismo pues es muy interesante por eso, ¿no? Porque tiene una aplicación pues directa en robótica, ¿sí? Acá tenemos ya otro mecanismo, pues que es usado, ustedes lo han visto, son las bombas que extraen petróleo. Es menos complejo que el anterior, pero pues también, si ustedes ven, miren cómo el movimiento de esta barra, pues a través de toda esta conexión entre articulaciones y eslabones, pues produce este movimiento lineal alternante, que lo que hace es pues al final pues como dar golpes. No entiendo cómo extraen petróleo con ese mecanismo, pero me imagino yo que bueno, no entiendo la industria petrolera, pero lo que estamos analizando aquí es el mecanismo. Seguramente lo que hace aquí es golpear el pozo y crear ahí una presión, no sé, tal vez negativa para que el petróleo salga. No sé si alguien pues conoce un poco cómo funciona esta bomba, pues podría intervenir. Pero bueno, lo que estoy mostrando yo es simplemente pues ejemplos de mecanismos de barras, ¿sí? ¿Alguien conoce cómo funciona bien esta bomba? Bueno, entonces me toca ponerlo de tarea, no, mentira. Bueno, pero es decir, bueno, yo aquí puedo seguir mostrando cantidad de ejemplos de mecanismos de barras articuladas, pero lo que me interesa a continuación es cómo hacer análisis cinemáticos de un mecanismo determinado. Para seguir, pues yo quiero que alguien me diga qué entiende por cinemática, o sea, qué es la palabra cinemática. Un cuerpo en movimiento, profe. Relacionado al movimiento. Cuerpo en movimiento. Sí. Ok, ¿y cuáles son las variables del movimiento? ¿Yo qué analizo en el movimiento? ¿Qué variables? Velocidad, fuerza. Sí. Velocidad sí, fuerza no. Distancia, tiempo. Distancia, correcto. La posición. Posición, que es Ángulos. la distancia. Exacto, entonces muchachos, en cinemática, la cinemática es el estudio del movimiento, pero sin conocer la causa que lo produce, ¿sí? Por eso cuando alguien mencionó fuerza
fuerza no interviene en el estudio cinemático, porque fuerza es la causa que genera el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La cinemática me permite estudiar el movimiento y básicamente tres variables. ¿Cuáles? Posición o distancia, como lo quiera llamar, pero pues puede ser posición angular o posición lineal, ¿cierto? La otra variable que se analiza con la cinemática es la velocidad, ¿sí? Y la aceleración, que ya les dije puede ser angular o puede ser lineal. Entonces, en los mecanismos de barras es muy usual que hagamos en análisis cinemático al menos de posición, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este mecanismo que estamos viendo aquí, este es otro mecanismo, digamos, de tipo manivela balancín, porque, ¿qué pasa? L2, que es esta barra más chiquitica, la rotación de L2 se transforma en una rotación de esta barra más grande que se llama L3, y esta barra se mueve aquí en este punto de pivote, se mueve así de forma angular oscilante. Entonces, el análisis cinemático me permite, por ejemplo, a mí saber, bueno, y cuando el E2, por ejemplo, rota, o sea, si el E2 gira, por ejemplo, 30 grados, ¿cuál será la posición del balancín, por ejemplo? O sea, teta 2, si teta 2 es 30 grados, por ejemplo, ¿cuál será la posición de teta 3? ¿Sí? Entonces, eso es el estudio cinemático que yo puedo obtener, ¿sí? ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Miremos lo siguiente. Aquí, primero que todo hay que identificar pues del mecanismo los eslabones, ¿sí? Aquí tenemos tres eslabones. L1, que es esta barra la más anchita, ¿sí? Y que entre otras L1 se mantiene fija, ¿sí? L1 no se mueve. Tenemos L2, que es esta barra más pequeña, que es la manivela que se va a mover, digamos, en forma rotacional. Y tenemos L3, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar teta 1 al ángulo que hay entre la horizontal, ¿sí? Y L1, que entre otras ese teta 1 siempre va a ser 90 grados, porque L1 está, digamos, posicionado en forma vertical. Y de ahí y esa posición él no la va a cambiar, ¿sí? Porque es el mecanismo que está fijo, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que aquí dice variables fijas, teta 1 igual a 90 grados. L1, ¿sí? Es la distancia que hay entre este punto, o entre el nodo 1 del eslabón 1 y el nodo 2. O sea, esta distancia L1 es... bueno, aquí dice 140, lo vamos a ver en el ejemplo. Y L2 pues es la distancia que hay de aquí hasta aquí, que es la distancia entre los dos nodos de ¿quién? De la manivela. Y pues aquí vemos que teta 2 sí es un parámetro que va variando, ¿sí? Con el tiempo. Y también otro parámetro que va variando con el tiempo es esta distancia L3. O sea, la distancia que hay desde este punto hasta este punto aquí en el balancín es variable, porque a veces este punto está más acá abajo y a veces está más acá arriba de quién, de esta ranura, ¿sí? Yo les voy a compartir un poquito a la pantalla este mecanismo lo tengo modelado en Onshape. Les voy a mostrar cómo funciona, ¿sí? Para que pasemos acá al estudio de las ecuaciones cinemáticas. Entonces voy a ir a mi navegador, que ahí es donde tengo el software, y ya les muestro cómo funciona. Entonces, a ver, un poquito de paciencia porque el computador está lento. Aquí.
No, está este computador muy lento. ¿Están viendo mi navegador? No, No, señor. ¿No? Ya. A ver, hombre. Voy a compartir la pantalla, pero es que está tan lento que ya no sé. Pestaña de Chrome, listo, esta. Compartir. Después comparto. Ahí ya están viendo ya. Listo. Ahí está, no sé. Sí, listo. Entonces, espéreme, porque estoy aquí en vista de plano. Vamos aquí a la vista de ensamble. Bueno, ahí va apareciendo. Bueno. Entonces, esta barra está fija, ¿sí? Esta barra es la fija, ¿de acuerdo? Entonces, esta barra es la manivela, la que se mueve, digámoslo así, circularmente. Y la otra barra que se denomina el balancín es la que se mueve así, o sea, angular, alternante, ¿sí? Entonces, el giro de la manivela es la variable teta 2, teta 3 es el ángulo del balancín, o sea, la barra más larga, y L3 es la distancia que hay a partir de aquí hasta este punto, que como les digo también puede ir variando, ¿sí? A veces es más larga. Miren que por ejemplo aquí ya esta distancia de aquí hasta aquí es más larga, ¿sí? Pero un momentico, muestro aquí. L3 es este punto, lo que hay de aquí, ¿cierto? Donde tengo el mouse, hasta este punto aquí. Entonces, es una longitud que también va variando con base a la posición de quién, del balancín. Entonces, todo ese análisis de posición, qué pasa, por ejemplo, si aquí la barra está, no sé, ahí abajo, digamos que 40 grados, entonces, ¿a qué ángulo estará esto? Yo lo puedo hacer, digámoslo así, midiendo, ¿cierto? O sea, yo estando aquí en el programa, yo podría medir, pero la idea es que, pues también analíticamente, yo puedo obtener o llegar a unas ecuaciones que me permiten a mí calcular esas posiciones y no tener que estar a cada rato vaya y mida, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Vamos yo voy bueno, voy a poner aquí unas cotas, ¿cierto? Para que miremos actualmente en qué posición están los elementos. Y, por ejemplo, esta cota parte de aquí a aquí. Ese ángulo es el ángulo de la manivela. O sea, ahí está a 25.1 grados. Listo.
y vamos a acotar también el ángulo del balancín. Entonces ahí está en 75.4, ¿sí? Vamos a acotar esta distancia. Vamos a acotar esta distancia. ¿Cuánto está lo Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a la diapositiva. Y la voy a descargar, el modo más bien fácil. Yo lo estaba descargando. Me le faltaba poquito, no sé. Miren. Es que eso es un juego. Y yo. Nada que no. Miren, Y vamos esto. a- ¿Listo? Ay, Cristian, ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Ay, qué pena. Listo, bueno. Gracias. Vamos otra vez a compartir la pantalla. Y ok, listo. Entonces aquí tenemos el mecanismo, ¿sí? Lo que, digamos, lo que hay que hacer para empezar estos análisis es determinar los vectores de posición, ¿sí? Esos vectores son los siguientes. Básicamente es tomar el eslabón y el vector es la distancia que hay entre uno de sus nodos y el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el E1, ¿quién va a ser? El E1 va a ser la distancia. Estoy teniendo problemas serios acá con... ¿Sí están viendo mi PowerPoint? Sí. Sí, lo vemos. Sí, profe, se le entrecorta ahí. Se le entrecorta. Sí, están viendo... Profe, usted está grabando la clase. Sí, la estoy grabando con otro programa porque no veo ahí en ese Zoom online, o sea, en navegador no vi la opción de grabar, la verdad. Es que no sé, hoy no sé qué pasó con el Zoom, o sea, no me conecté como la forma habitual, pero estoy grabando con otro programa. Ok, profe. Ay, hombre, por Dios. Bueno, igual tenemos tiempo, vamos a tener que tener paciencia, muchachos. Bueno, a ver. Profe, cambian de 8 minutos, yo creo que está pendiente. No. Listo, bueno, ahí. Entonces, muchachos, miremos aquí este vector que hay aquí. Están viendo, ustedes ven el mouse, ¿cierto? Entonces, el E1, ¿quién es? Sí, señor. El E1 es la distancia que hay desde este nodo, ¿sí? Hasta este otro nodo, que están en donde, en la barra que está fija, ¿sí? Entonces, esa es el E1, ¿de acuerdo? Esa es el E1, ¿cierto? Entonces, ustedes miren que inicia aquí y la flechita finaliza acá, ¿sí? Ahora, el final de esa flecha es el inicio ahora ¿de quién? Del vector L2. Y el vector L2 es la distancia desde ese nodo, ¿sí? Que, digamos, está entrelazado con la manivela, porque en este nodo están dos eslabones articulados, ¿cierto? Entonces el L2 es este vectorcito que va a partir de aquí hasta ¿dónde? Hasta aquí, ¿sí? Entonces inicia aquí y la flecha finaliza acá. Como me hace falta un último vector, porque son 3 eslabones, ese último vector va desde donde inicia él, porque es que este balancín está articulado acá junto con este nodo de la barra fija. Entonces el vector inicia ahí en ese punto en común. ¿Hasta dónde? Hasta este punto en donde él
digámoslo así, se entrelaza con el nodo de la manivela. Entonces este es el E3. Es decir, aquí estoy aplicando, digamos, o dibujando unos vectores que, digámoslo así, me describen la posición de cada uno de los eslabones. Entonces, si yo tengo digamos, ya definido las flechas, ¿sí? Entonces yo lo que hago es plantear una ecuación vectorial. Esa ecuación vectorial es como si usted, por ejemplo, en un circuito cerrado, aplicara, por ejemplo, Kirchhoff, ¿sí? Usted tiene una fuente, ¿cierto? Y una resistencia y elementos eléctricos ahí conectados, formando una malla, y entonces usted plantea ahí que la caída de voltaje, ¿cierto?, en todos los elementos va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente, ¿verdad? Algo así también es aquí, muchachos. Aquí la ecuación vectorial sería que L1 más L2, ¿sí? Esa suma vectorial de L1 y L2 me da el vector L3, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta ecuación que está planteada aquí. L1 más L2 es igual a L3, una ecuación vectorial. Entonces, ¿cómo llego entonces a una ecuación que me permita a mí determinar si teta 2 es 10 grados, entonces cuánto va a ser teta 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es reescribir estos vectores L1, L2 y L3 por la forma de Euler, ¿sí? La forma de Euler es, pues la ecuación de Euler es una ecuación, digamos, matemática, ¿sí? Que me dice que E a la phi i, ¿sí?, es igual a una expresión trigonométrica, ¿sí? Esa forma de Euler, o la ecuación de Euler, ustedes la pueden ahorita consultar en Wikipedia si quieren. Yo la mostraría, pero es que está tan lento el computador que no quiero como perder ahí tiempo de pasar a de una pestaña a otra. Pero digamos que el paso que hay a partir de esta ecuación vectorial a esta otra, si ustedes ven, es que he tomado que L1 le agregué Euler a la teta 1J. ¿Por qué teta 1? Porque es que L1, ¿con qué ángulo va? Va con teta 1. O sea, ese es la pareja de él, ¿cierto? La pareja de L3, por ejemplo, es teta 3, el ángulo del balancín, ¿cierto? Y la pareja de teta 2 es el ángulo, perdón, la pareja de L2 es el ángulo teta 2. Entonces lo que hago es decir, L1 Euler a la teta 1J, J es el componente imaginario, más L2 Euler a la teta 2, J, es igual a L3 Euler a la teta 3, J, ¿sí? Entonces, esa es la forma de Euler. Ahora, E a la teta 1, ¿sí? Más bien aquí sí voy a más bien a pasar a una pizarra, ¿sí? Voy a mostrarles más bien esto en una pizarra. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto llevamos? Queda un minuto y medio, profe. Minuto y medio. Ah, bueno, nos reconectamos de nuevo, no importa. No, pero esto sí. Pues ya estará tan congestionada. Yo no sé, hombre, mira que hasta hace poco, cuando eran las 6:15, yo estaba navegando bien, descargué la diapositiva, el archivo de Excel, pues para tener todo listo, ¿no? Y no estar abriendo y demorándome. Y no sé, el Zoom no quiso entrar, me tocó decirle
pues Zoom me decía dale clic aquí si todavía no puedes, y ahí entré pues a la videoconferencia, pero no con el software de Zoom, sino digamos en la pestaña del navegador, y no sé, todo a partir de ahí fue un caos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto. Bueno, Menos de un minuto. voy a detener esta grabación porque pues prácticamente ya nos vamos a tener que reconectar nuevamente. Espero la detengo para que hagamos otro video, no estar ahí pues grabando cosas innecesarias. No, no.